lo medular. Si tienen dudas, con todo gusto, recuerden siempre. Bueno, vamos a hablar de las mutaciones. Mutaciones que son espontáneas, ¿cierto? Que obedecen, cuando son espontáneas, a, por ejemplo, un error en la copia del material genético. Cuando es espontáneo, como lo dice el término, no son... ya, chiquillos, estamos en modo clase. Los celulares y todo lo demás, redes sociales afuera, ¿ok? Entonces, las espontáneas, las mutaciones, son errores naturales por las enzimas que copian el material genético a la descendencia. En cambio, las inducidas son provocadas artificialmente, ya sea por un medicamento, ya sea por la radiación, ya sea por sustancias que son mutagénicas, que causan mutación. Una diferencia entre lo humano y las bacterias es que nosotros, en lo que se refiere a mutación, hemos evolucionado en miles de años. Una bacteria puede mutar en cualquier momento. Puede mutar por el solo hecho de recibir una información de otra bacteria. Adquiere información adicional y ya no es la misma. Tiene una ventaja respecto a la que la precede. Existe un test de ANES que se utiliza, ¿cierto?, para medir y catalogar si una sustancia es o no mutagénica, y que consiste que a una cepa que ha mutado, una cepa de Salmonella typhimurium, que tiene la imposibilidad de utilizar un aminoácido, ¿cierto?, histidina, se le otorga la posibilidad de saturarla con ese aminoácido en conjunto con la sustancia que se puede probar si es mutagénica o no. Si esta cepa, al ser confrontada con un exceso de histidina, que no la puede utilizar por sí solo porque fue modificada, revierte esa situación por efecto del líquido o sustancia que estamos probando que tiene capacidad mutagénica, si lo revierte y crece, es porque la sustancia tiene la posibilidad de ejercer efecto mutagénico, en este caso en la bacteria. Transferencia genética, que es lo que nos importa. La transferencia bacteriana siempre está orientada a que una bacteria entrega, otra recibe. Esto no es un cambio, yo te doy, tú me das. Unidireccional, ¿cierto? Una bacteria puede recibir un gen, una molécula, parte o el gen completo. Y aquí están mediadas una serie de enzimas denominadas integrones, transposones. Ustedes tienen, chiquillos, clases de genética, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de los integrones y los transposones? Los transposones e integrones son sistemas enzimáticos que captan una molécula o un gen, dependiendo, ¿cierto?, del exterior, y lo incorporan a su patrimonio. Siempre hay una donante. ¿Quedó abierto? ¿Se le quedó abierta la puerta a mí? Existe una célula receptora de ADN, la que recibe
el material genético siempre se le va a considerar y va a recibir el nombre de recombinante. La que incorpora, la que recibe, la que adjunta, la que engrosa su material genético con uno externo, se va a llamar recombinante. Hay tres formas recombinante: quien absorbe, quien adquiere, quien recibe una molécula o un gen externo y lo incorpora a su patrimonio. Hay tres formas de transferencia genética vistas en las bacterias. Una, transformación. Dos, conjugación. Y tres, transducción. La transformación no es otra cosa que el captar un gen o una molécula de otra bacteria que está en el medio ambiente. Me explico. Si ustedes, cada uno es una bacteria. Si estas bacterias que están acá se destruyeron por el efecto que sea, antibióticos, metales pesados, detergentes, lo que sea, si estas bacterias se destruyeron, ¿cierto?, el material genético anda disuelto en el ambiente y las bacterias que están acá, ni tontas ni perezosas, captan ese material genético que anda en el ambiente y lo incorporan a su patrimonio. Eso se llama transformación. El de arriba, el de acá. ¿Se entiende? Si este material genético que está disuelto por desintegración de la célula, estas bacterias de acá toman a través del sistema enzimático e incorporan pedacitos o el gen completo, lo incorporan a su patrimonio. La bacteria que recibe, ¿cierto?, recombinante. La forma en que lo recibe se llama transformación. Ahora, estas bacterias han mutado y toda la descendencia, todos los clones van a ser exactamente igual, incluido el trozo de material genético que incorporaron. En ese material genético puede ir mucha información, desde cómo inactivar un antibiótico hasta utilizar una ruta metabólica diferente. ¿Se entiende, chiquillos? Cuando hablamos de ruta metabólica diferente, ¿qué me podría explicar de qué se trata? De uno, así levantando la manita. Gracias. ¿No es la que utilizan comúnmente? Sí, está bien. No es una ruta metabólica alternativa que antes no tenía. Supongamos, los de aquí no pueden utilizar la lactosa. Supongamos que algo similar a lo que nos pasa a los humanos a veces, que por ejemplo, hay alguien que sea intolerante a la lactosa. Usted, si yo le doy una lechecita al baño, pero de una, ¿cierto? Rapidísimo. Bueno, ella no puede utilizar la lactosa, pero si ella, que es una bacteria, capta un gen que sí sabe producir la enzima lactasa, la toma y ahora ella, de ahí en adelante, como tiene la enzima, nunca más va a tener el problema de que va a tener que ir a la carga. ¿Se entiende? Ahí esta bacteria encontró en esta transferencia, en esta transformación, encontró un gen que le permite usar una ruta metabólica que antes no tenía. ¿Se entiende el concepto? Bien. La segunda, conjugación. La conjugación no es otra cosa que la entrega de un plásmido de un donante a un receptor. Pero aquí necesariamente se requiere de una estructura proteica, aquí y acá. Ella es el donante y es la receptora, a través de una estructura proteica que se llama
pili. A través del pili, ella, que es la donante, le entrega un plásmido a ella que lo va a recepcionar. Y ella, al recibirlo, ha mutado. Y toda su descendencia, todas sus copias, clones, millones y millones, van a tener ahora ese plásmido que le permite hacer inactivación de antibióticos, resistencia a metales pesados, rutas metabólicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro lo que es la conjugación? Y la transducción está mediada por los bacteriófagos. ¿Se acuerdan lo que eran los bacteriófagos? Virus que infectaban bacterias. Chiquillos, si no se va entendiendo, tienen que levantar la mano. Parece que estoy hablando en creolés. Ahí está la transformación, es bonito para que lo entiendan. Esta bacteria se destruyó. Esta bacteria se destruyó, el material genético quedó en el medio y esta llega y lo incorpora. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, incorporado. La conjugación bacteriana, ahí está. Una da, otra recibe. Plásmido. Aquí está la estructura proteica que facilita el intercambio y que entrega. Y la transducción bacteriana, finalmente, que es de dos tipos, una que se llama generalizada de baja frecuencia y otra especializada que es de alta frecuencia. ¿En qué consiste? Veamos cada una. Transducción entonces generalizada. La generalizada, acuérdense, es de baja frecuencia. ¿En qué consiste? Por favor, mirar acá. Este es el bacteriófago, ¿cierto?, que tiene el material genético dentro de la nucleocápside. Esta es la bacteria. Inyecta su material genético, el desnudamiento. Se produce un ciclo lítico. La bacteria empieza a crear partículas virales, madura y se liberan, por tanto, nuevos virus que traen, ¿cierto?, material genético, el que al infectar otra bacteria se va a incorporar al material genético de la bacteria. ¿De la bacteria y y del virus. de los dos? No, no es que sea de los dos. No. Solamente, mire, en rojo, ¿cierto? Aquí está el material genético de quién? De la bacteria. En este está material genético de qué? Del virus. Sigamos la línea. ¿Material genético de quién? De la bacteria. ¿De quién? De la bacteria, y finalmente se integra a otra bacteria. ¿Ya? De la bacteria. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Miren, por favor, no se pierdan y con los colores queda clarito. Está en azul. Aquí estamos hablando de la transducción. ¿De qué tipo? Especializada, que es de mayor frecuencia. Por favor, los colores no se pierdan porque ahí está toda la clave. En azul, el bacteriófago. En rojo, la bacteria. Se fusionan, lisis, pero ahora el virus tiene de los dos. El bacteriófago tiene material genético tanto de la bacteria inicial como del virus o bacteriófago inicial. Y estos dos, al infectar una nueva bacteria, aparecen acá con rojo y azul. Material genético de la primera bacteria y del primer fago. ¿Está claro? El primero y el de generalizada
solamente el de la bacteria. Sí, el ADN de la bacteria. Primaria, de la bacteria primaria. De nuevo, mire, los colores. Material genético de la bacteria, rojo. Material genético del virus, azul. Se produce el ciclo lítico, ¿cierto? Se crean partículas virales, salen nuevos fagos, bacteriófagos con material genético de la bacteria inicial. Y este se incorpora a otra bacteria secundaria. ¿Quedó claro? Ya. Diversidad microbiana 1. Bien. Taxonomía y filogenia. La taxonomía es un ordenamiento, es una clasificación. Permite que una bacteria tipo, una bacteria tipo sea nombrada en todas partes del mundo. Ese es el objetivo. Cuando existe un adelanto, un avance, cuando hay un brote de un agente microbiano, ¿cierto? Este agente en todas partes sea reconocido como tal. Porque de lo contrario, si cada ciudad, cada pueblo, cada país le da un nombre diferente a ese agente, nunca va a haber un punto de unión, ¿cierto? Y de avance tecnológico científico. Porque lo que nosotros entendemos como nombre de un tipo de bacteria, en otro país puede ser otro nombre. Y otro, y otro, y otro. Y al final, lo que avance cada país no va a ser unificado. Por tanto, la taxonomía permite que en todo el mundo, por ejemplo, Staphylococcus aureus sea Staphylococcus aureus y no porta. ¿Está claro? La taxonomía es un ordenamiento en base a características fenotípicas, como por ejemplo lo es la afinidad territorial, la forma, la movilidad, la ocupación de ciertos sustratos, por ejemplo, utilización de glucosa, fermentación de la glucosa, por ejemplo, utilización de ciertos aminoácidos, producción de gas, etc. En base a esas virtudes se establece hoy día la identificación bacteriana. ¿Está claro? Otra opción sería hacerlo por filogenia, que es un estudio genético en base a la secuencia de RNA mensajero. Son esos carísimos. Imagínense un gran quemado, un paciente gran quemado que se infecta porque perdió la primera capa, que tenga un 70% de quemadura en el cuerpo. Esos tipos se infectan por la nada y hay que tomarles todos los días una cantidad de cultivos enorme. El bolsillo no resiste para sustentar todos los cultivos si se hace identificación por filogenia. ¿Está claro? La filogenia, ¿cierto?, es una clasificación basada en la secuencia del RNA ribosomal. ¿Está claro? Esta taxonomía, ¿sí?, la filogenia, está basada en estudios de secuencia de RNA-N mensajero, estudio genético. A ver, para hacerlo bien simple, esto es muy exacto, la filogenia. Es muy exacto. Por ejemplo, suponiendo que aquí son todas bacterias. Chiquillos, póngame atención. Suponiendo que son todas bacterias. Ella tiene una bacteria chica y dice, ese de allá es el papá. Y todos los demás podrían decir, uy, es igualito al papá. El papá dice, no es mío. Esa bacteria chica no es mía. ¿Qué es lo que se hace hoy día para decidir eso? Se va al Instituto Médico Legal y se hace un estudio de genes.
un estudio de genes el que va a decidir, ¿cierto? Con un 99,999% de que es el papá de esta bacteria chica. Y no corre aquí el que, es igual al papá. Eso no corre. ¿Está claro? ¿Se entiende? Ya. La taxonomía, chiquillos, la taxonomía entonces es una nomenclatura y se basa en un sistema en donde se nombran tanto el género como la especie, a pesar de que esto va desde lo más general en taxonomía a lo más específico. Lo más general es el reino, dominio, clase, hasta que al final llegamos a lo más específico, que es el género y la especie. Bueno, para nombrarlo en este sistema binominal, el género y la especie. Otros nombres: Staphylococcus, que es el género, la especie puede ser Aureus, la especie puede ser Saprophyticus, la especie puede ser Epidermidis, pero todos son del mismo género, Staphylococcus. Neisseria el género, la especie Meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, etc. Chiquillos, a ustedes también les va a corresponder muchas veces escribir el nombre de algún patógeno, ¿cierto? De algún animal que provoque alguna enfermedad o que afecte a la población, ¿cierto? Y para escribir esto es sumamente relevante. Lo mismo les digo a las enfermeras, que ellas van a escribir diariamente fichas, ya sea a manito o de manera digital. ¿Y cómo se escribe esto? Siempre con mayúscula. La segunda, que corresponde a la especie, todo con minúscula. Si es a manito, esto va subrayado. Esa es la manera correcta. Si es digital, en un PC, tal cual, pero con letra cursiva, no otra. Letra cursiva. Se acepta abreviar el género E.col. Si es manuscrito, subrayado. Si es digital, con letra cursiva. ¿Saben cuál es la letra cursiva, cierto? Chiquillos, fundamental. Esto es fundamental. Como somos medios chaqueteros los humanos, por esencia, ¿cierto? Cuando alguien escribe, por ejemplo, el ceviche y acá le pone otra mayúscula, el que sabe dice, uy, ¿dónde estudió este personaje? Seguro que no estudió en la aula, porque ahí les enseñan. ¿Está claro? ¿Está claro la forma de escribir? Cada vez que ustedes consulten una bibliografía, un libro o una página de internet, pero que tenga o que sea clínicamente importante, si no está escrito como corresponde, esa página no sirve, porque ya partimos mal, denota ignorancia. Normalmente, en esta nomenclatura, esto representa algo, un nombre. Por ejemplo, Staphylococcus aureus proviene del griego, la palabra en sí. El género Staphylococcus proviene del griego staphylé, que significa racimo de uvas. Staphylococcus, coccus, de cocáceas. Y aureus, porque la bacteria cuando crece en un medio de cultivo tiene un pigmento dorado. Aureus. Normalmente reflejan algo, ya sea en griego, ¿cierto? O puede ser hasta en latín.
Chiquillos, en la prueba también ingresan, o está contemplado, porque así lo dicta el contrato que firmé bajo 10 llaves, que debo preguntar por también la actuación de algunos próceres en la historia de la microbiología. Y es por eso que, por ejemplo, probablemente salgan algunas preguntas de estos próceres que normalmente marcaron un hito en la historia. Así que no lo miren a huevo y también de una vueltecita. Esto empezó la taxonomía clásica con Linnaeus en el año 1750 más o menos. Él dijo había dos reinos en la naturaleza, animal y vegetal, un genio. Y no podemos ponerle piedrecita estos problemas que salen acá en 1700. Problemas, no, qué problemas, si en 1700 no había nada y el gallo dijo eso, un genio. Después de 100 años, Haeckel, 1886, dijo, aparte del reino animal y vegetal, existe un tercer reino, el protista, que corresponde a los microorganismos unicelulares o bacterias. Eso fue en el año 1886, 120 años más o menos, 130. Esto hace poquito. Whittaker, ¿hace cuánto? 35 años, 40 años más o menos. 40 años en 1969, 50, 50, 35, 50. Dijo, hay 5 reinos: animal, vegetal, protista, algas y protozoos, fungi, hongos, y el reino monera, bacterias y cianobacterias. Chiquillo, yo con eso estudié hace como 500 años atrás. Esto me enseñaron a mí. Y finalmente, Weiss, esto sí que es reciente, 1987. Ustedes ni nacían todavía, ustedes tienen ¿cuánto? 15, 18 años. Claro. Ese señor dijo, no, hay 3 reinos. Uno que pertenece a todas las células que son eucarióticas, y el reino se va a llamar eucario. Y 2 reinos que pertenecen a las procarióticas, que son archea y bacterias. Todo esto en base a cómo está organizado el material genético. Ahora la pregunta del millón, de acuerdo a lo que expuse. Si ustedes, que son pero capos, cuando estén trabajando, un animal, un vacuno, un caballo, lo que sea, se infectan, ustedes logran aislar esa bacteria y es una bacteria nueva. O más bien dicho, una célula que provoca una infección. Olvídense que dije bacteria. Una célula que provoca una infección. ¿Qué es lo que primero que tendrían que hacer ustedes o entender para decir a dónde la meto? Por el material genético. Bien, brillante. Porque la filogenia, que es lo último, lo actual, ¿cierto?, estudia la secuencia del material genético. Entonces, por estudio del material genético, usted dice, esta célula que provoca la infección es una eucaria, pertenece a este reino, o pertenece a este o al otro. ¿Estamos claros? ¿Cómo se organiza? ¿Sí? Mensajera. Con eso se determina, es como quien dice, voy a estudiar genéticamente a usted y no por sus características fenotípicas. Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que es lo fenotípico? ¿Qué es lo que es lo fenotípico, chiquillos? Ustedes que estudian genética ya. Disculpe, no lo entendí. ¿Qué es lo que es el fenotipo? Es lo que se ve, lo que se visualiza, ¿cierto? Pero ojo, estimada, disculpe, es un ejemplo. Yo podría decir, ella es colorina, ¿cierto? Porque fenotípicamente su color de pelo es así, medio colorino rojo.
¿Y es así o no? No, no es así. Entonces, si yo hago un estudio genético, capaz que me lleve una sorpresa. Ah, no, es colorino rubio. ¿Cierto? Capaz que me diga que el color es de otro origen. Pero lo que yo estoy viendo fenotípicamente es eso. Entonces, aquí vienen conceptos asociados. ¿Qué es lo que es especie y qué es lo que es cepa? Chiquillos, una especie puede ser definida como una colección de individuos iguales, pero lo suficiente para diferenciarlos unos de otros. Ya, eso es lo que sale ahí. Pero en palabras nuestras, ¿cómo podríamos definir el concepto de especie? Por ejemplo, a ver, silencio. Esta es la especie humana. ¿Quién podría definir, sin decirme lo mismo, o sea, sin leer eso, qué es lo que es la especie? ¿Qué se entiende por especie? ¿Ya? ¿Y qué más? Que pueden convivir. Sí, ¿qué más? Que presentan este conjunto de individuos, como usted muy bien lo ha dicho, que presentan, ¿qué dijo? Es decir, que pueden ser identificados individualmente unos de otros, diferenciados. Eso es una especie. ¿Qué es lo que es una cepa? Ahora, para que aquí esto sirva el mismo ejemplo, tendría que, por ejemplo, usted tener una hermana gemela, en donde son iguales, pero iguales en un 99%, pero algo las diferencia. Eso sería una cepa, es una variante genética. En cambio acá es un grupo de individuos similares, pero que se pueden diferenciar unos de otros. ¿Está claro? ¿Se entiende? Esta clasificación taxonómica va desde lo más general hasta lo más específico, que es la especie. Lo que nosotros nos convoca en esta clasificación es, por ejemplo, del filum, aquí chiquillos, división. En división, el dominio en este caso, bacterias. División o filum, hay varias. Por favor, póngame atención, porque esta parte es media compleja. Si me ponen atención, la agarran de una, ¿ok? Amigo. División o filum. Hay varias divisiones, muchas. La más importante, con la que yo probablemente pregunte, va a ser proteobacterias. La proteobacteria incorpora la gran mayoría de las bacterias clínicamente importantes, como para humanos, animales y también la industria. Recuerden que las bacterias están en todos lados, pero por ejemplo a nosotros poco y nada nos incumbe la bacteria que vive a 110 grados y que está en las termas. Nosotros no tenemos acceso a esa bacteria, porque además si nosotros sobre 50 gramos nos podemos morir. Si no nos hidratamos, en las olas de calor que hay en Europa de repente, con sobre 45 grados la gente se muere. Estoy hablando de que las protobacterias incorporan la inmensa mayoría de bacterias clínicamente importantes, tanto para veterinarios como para salud, como para la agroindustria. Ya. Entonces, las proteobacterias es el filum y vamos a ver algunas clases. La siguiente etapa, clases.
¿Ok? Por ejemplo, protobacteria tenemos clase gamma, beta, alfa, zeta, epsilon, delta. Dentro de las protobacterias, la clase gamma, ahí están las enterobacterias. Se llaman enterobacterias en general porque son bacterias que viven. Ey, chiquilla, a ver, ¿cuál es el chiste? Si no quieren estar, no hay problema, quedan presentes. ¿Ok? Ok, gracias. Las enterobacterias son un grupo de bacterias que están presentes siempre en el intestino de animales y humanos. Estas enterobacterias, algunas son o forman parte de la flora intestinal, otros son patógenos oportunistas. Por ejemplo, el Escherichia coli, en el intestino está ok, pero un poquito más abajo, infecciones urinarias, o cuando sale puede provocar septicemia, problemas pulmonares, abscesos, hasta meningitis. Y hay otras enterobacterias que son patógenos primarios. Cuando hablo de un patógeno primario, es aquella bacteria que por sí sola provoca una enfermedad, siempre. Ejemplo, la Salmonella typhi, que provoca la fiebre tifoidea. La Shigella, que provoca siempre, la persona que la tiene, una diarrea con sangre, disentería, patógenos primarios. En general, todas estas enterobacterias son bacilos gram negativos, la gran mayoría móviles, con estructura perítrica, es decir, los flagelos están por todo la periferia, ¿cierto? Bacilos gram negativos, no formadora de esporas, son oxidasa negativos y fermentan azúcares, lo que permite, al fermentar azúcares, hacer una batería bioquímica para la identificación, cosa que probablemente ustedes hagan en laboratorio, o están haciendo, no sé en qué parte van. ¿En qué van, chiquillos, el laboratorio? ¿Cómo, perdón? En base a propiedades fenotípicas, ¿cierto? De lo que hablamos hace un rato atrás, ustedes van a identificar gram negativos con baterías. Es decir, van a sembrar, por ejemplo, si tienen movilidad. ¿Y cómo lo van a hacer? En un medio mío, siembran por picadura, con asa en punta, sacan, incuban, al día siguiente, si hay un remolino alrededor de la incisión, de la picadura, la bacteria es móvil. Y si solamente crecimiento en torno a eso, es inmóvil. Van a ver también aquí la ornitina, si utiliza o no un aminoácido. En otros tubos, TCI, vía, etcétera, van a ver la producción de gas. Si utiliza un azúcar, al utilizarla, el medio se acidifica, vira de color. Van a verlo fenotípicamente. Y si vira, y siguen ese camino hasta que al final encuentran qué tipo de bacteria es. ¿Está claro? ¿Se entendió? Chiquillos, son ustedes pero extraordinarios. Ejemplos también de enterobacteria. Proteus, muy noble, Acinetobacter, Enterobacter, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, etcétera, etcétera. Otra proteobacteria, pero está en la clase gamma proteobacteria, Pseudomonas y vibionales. Aquí están las bacterias como la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa es una de las bacterias que en clínica es de las más resistentes a los tratamientos y se relaciona mucho con infecciones asociadas a la atención del paciente. IAS, antiguamente nosocomial o intrahospitalaria. El que tiene esa bacteria y se la agarra en un recinto hospitalario, en el antibiograma de 10 antibióticos, probablemente 2 sirvan, el resto es todo resistente. Y el vibrio cólera, a propósito, ¿han visto
chiquillos, las noticias, que hay brotes, quinta región, Santiago y el norte, de vibrio. Afortunadamente no es el toxigénico, porque ese produce diarrea, en donde la persona puede tener 15, 20, 25 evacuaciones diarias. Y si no tiene un soporte de hidratación inmediato, se muere por un shock hipovolémico. Chiquillo, dije shock, no shock, shock. Otra, Epsilon, Campylobacter helicobacter. ¿Han escuchado hablar del Helicobacter pylori? ¿Ah? El Helicobacter. Bueno, este es un consejo, cultura general. Cuando faenen los pollos, sobre todo esos pollos de campo, ustedes los agarran y los tiran directo a la olla, porque si los empiezan a lavar, ahí está el Helicobacter. Ustedes al lavarlo en la cocina, las bacterias saltan para allá, para acá, para todos lados, contaminación cruzada, y finalmente usted termina ingiriendo esas bacterias, y después una sobrevida, una calidad de vida, chiquillos, en donde van a andar con la endoscopía todos los años, y más encima tienen que ir con alguien para que los traiga de vuelta, porque es con sedación. Y si no se tratan, los problemas y la calidad de vida pudiendo hasta transformarse en un cáncer. Todo por el Helicobacter pylori. Este, a propósito, es un microaerofílico, tanto el Helicobacter pylori como el Campylobacter jejuni. Estos son microaerofílicos. ¿Qué significa eso? Que pueden vivir con baja tensión de oxígeno, pero que requieren gran cantidad de CO2. ¿Se entiende hasta el momento, chiquillos, no? Diga. Vibrio cólera. Arriba, vibionales, vibrio cólera. Y pseudomonadales, la pseudomona originosa. Es que en la clase, abajo en las bacterias, el género y la especie. Actinobacterias, gram positivas. Chiquillos, esta es una fotografía electrónica. En donde se observan las cocáceas en forma de racimo. Esto es sugerente de un estafilococo. Estas son cadenas cortas, sugerente de estrepto. Se agrupan en cadenas cortas. Actinobacteria, bacillus, clostridium, que producen esporas. Propionibacterium, corionibacterium, que están en la piel. Mycobacterium. A propósito que ahora hubo gran cantidad de consumo de carne masivo y mucha de esa carne viene de mataderos clandestinos. También es una opción de contraer la tuberculosis por esa vía, porque ese ganado, ¿cierto?, que es faenado ilícitamente, ya sea por cuatreros o por mataderos ilegales, no tiene control veterinario. Y si la gente lo consume, ¿cierto?, corte o cocción inglés. ¿Saben cuál es la cocción inglés? Son veterinarios, ¿no saben eso? La cocción inglés, o el tipo de corte de cocción a punto, cocido, inglés. ¿Cuál es el inglés? Chiquillos, se dice que los veteros son secos para el asado, o a lo mejor te hacen asado con carne soya. El inglés es el que está cocido por arriba, por abajo, y adentro está todo crudito. 25% cocción. Es el inglés. Oigan lo más rico que hay. Un lomo vetado así en la muerte. ¿Sí, Juan? Bueno, si usted se come un lomo vetado bajo ese requerimiento de cocción, y si de donde proviene la carne es de un matadero clandestino, o está faenado por cuatreros,
¿cierto? La probabilidad de que adquiera una TBC es inminente. ¿Ustedes saben cómo es la TBC, chiquillos? ¿Se la expliqué la otra vez o no? ¿La TBC? ¿Sí? Bueno, cuando se ingiere normalmente la transmisión es por vía aérea, siendo el otro también consumo de carne contaminada. Pero si la vía aérea, que es la más fuerte, ¿cierto? Usted, en la micro, por ejemplo, en el Transantiago, si el de al lado es un paciente bacilífero, que tiene TBC, al estornudar, elimina una línea de aerosoles donde van alrededor de 400.000 gotitas y usted podría inhalar uno de esos Mycobacterium. El Mycobacterium queda alojado a nivel pulmonar mayoritariamente. Esa es la infección o infección primaria. Luego, si usted con los años, 5, 10, 15, 20, 40 años, si usted es sano, va a morir de viejo, de sapo, de lo que sea, pero menos de TBC. Pero si usted se descuida, no se alimenta bien, consume mucho alcohol, se droga, no descansa, trabaja en exceso, baja las defensas y le va a dar una TBC. Si usted hoy día, por ejemplo, que tiene 20 años, contrajo la TBC y en 30 años más, cuando tenga 50, se cae al litro, está mal alimentado, una injuria al organismo, baja las defensas, TBC, por la que contrajo hace 30 años atrás. Por eso que existe una gran asociación HIV, TBC. Gran asociación a alcoholismo con TBC. Esto a nivel mundial. Baja de defensas, activación de la TBC. ¿Está claro? Ahora, chiquillos, esta es la única bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, es la única bacteria que no entra en el parámetro de gram positiva o gram negativa. Esto debido a que tiene en su pared celular una cantidad de ácido micólico y por tal motivo es considerada un bacilo alcohol ácido resistente. Chiquillos, aquí hay un error, dice AAR, le faltó la B, no puedo modificarlo, ¿vale? Es B larga, bacilo AAR, bacilo alcohol ácido resistente. Por lo tanto no se hace tinción de Gram porque no entra en ese parámetro. ¿Qué es lo que se hace? Una tinción que se llama 100 Nielsen. 100 Nielsen. Está escrito ahí. ¿Está claro? Por lo demás, esta es una bacteria súper lenta en crecimiento. Normalmente se demora 12 horas en duplicarse. Y cuando hay una sospecha de TBC, el cultivo se demora 30 días. 30 días. Hoy, afortunadamente, el tratamiento es corto, son 6 meses, a diferencia de años atrás en donde era de 2 a 3 años, con un cóctel de droga importante. ¿Está claro? Entonces, ácido micólico en la pared celular y eso lo hace bacilo alcohol ácido resistente. Diversidad microbiana 2. Ya, vamos a hablar de los hongos. Esta clase, chiquillos, básicamente porque es un tecnicismo de nomenclatura. Los hongos son organismos eucarióticos, algunos son unicelulares, otros son pluricelulares. Los unicelulares son las levaduras. Ejemplo, Candida albicans en animales y humanos. Todos podemos tener Candida albicans. Si baja la inmunidad, por ejemplo, sobre todo en los HIV, se observa algorra, que es cuando el paladar está blanco. ¿Alguien ha tenido algún contacto, ha conversado alguna vez con alguien HIV? ¿Nadie? Si alguna vez tienen la opción de conversar con alguien que sea un HIV positivo, se van a dar cuenta de que el tipo, si baja sus defensas, todo el paladar es blanquísimo, blanco, blanco, blanco.
y eso se llama algorra. Y eso es porque, como la inmunidad está baja, ¿cierto?, se llena de hongos, en este caso cándida, de levaduras, la boca, el paladar. Y están los hongos filamentosos. Los hongos filamentosos son multicelulares, muchas células. Están las agrupaciones principales, como se llaman, Rhizopus. Está la amanita, que es un hongo que crece de manera silvestre, ¿cierto?, pero que es venenoso. El hepatotóxico produce toxicidad en el organismo, pudiendo llegar hasta la insuficiencia renal, insuficiencia hepática, puede llevar a la muerte. Saccharomyces es el hongo de la cerveza. Sí. Hay otros, los glomeromicetos, que tienen una relación simbiótica con las plantas. Y finalmente los virus. Vamos a ver una clasificación de virus en relación al material genético. Vimos, chiquillos, virus anteriormente, en donde las clasificaciones que vimos fue en base a cómo estaba organizada la cápside. Dijimos que era poliédrica, y la otra helicoidal o compleja, los bacteriófagos. Dijimos que algunos virus eran desnudos, otros envueltos. Dijimos otra clasificación, que los virus eran DNA o RNA, nunca los dos. Ahora vamos a ver cómo está organizado el material genético, y esta es la clasificación de Baltimore, que establece 7 grupos principales, dependiendo si son DNA o RNA y si son de hebra simple o no. Y algunos grupos principales. Aquí están descritos los principales. Obviamente que para la prueba, lo que mencioné en la clase anterior es lo que rige. Vamos a hacer un recordatorio bastante simple. Virus animales, RNA de cadena positiva, la polio, el rinovirus, coronavirus. Virus poliovirus es un virus en donde la cápside es redonda, es un virus RNA. Rhabdovirus, un virus de la rabia. Virus ortomexovirus, este es el virus de la influenza. Este virus de la influenza tiene como característica unas espículas que son N y H, H de hemaglutinina, N neuraminidasa. Es el virus de la influenza. H, hemaglutinina, N, neuraminidasa. A ver si no está puesta la neuraminidasa. No, todos, porque esta tiene gran importancia clínica en salud poblacional. ¿Cuál era la llama? De otra manera. La N, neuraminidasa. Y esta, ¿se acuerdan que para este virus la población mundial se tiene que vacunar todos los años? Porque estos virus, a través de esas espículas, producen cambios, dos tipos de cambios, menores y cambios mayores, chip y drip. Los cambios menores obligan a vacunar todos los años, pero cuando hay cambios mayores se producen pandemias y esas matan gran cantidad de la población. En la historia, cada cierto tiempo o grupo de años, décadas, se producen estos brotes de gripe aviar. Está descrito que, por ejemplo, la fiebre española en el 1940 por ahí
20, 30, 40 millones de personas muertas, fácil. Por estos cambios mayores que se producen en el virus de la influenza. Bueno, el último vestigio importante de esta mutación grande es el que se produjo en 1910 con la morcina, ¿se acuerdan? Ortomisovirus, reovirus, citomegalovirus, adenovirus, herpesvirus. Los herpes son 7 tipos de herpes diferentes, desde el más simple que provoca una erupción labial hasta el más complejo, ¿cierto? Aquí está involucrado también un virus muy particular que se le llama virus de Epstein-Barr, la enfermedad conocida popularmente como la enfermedad del beso. Citomegalovirus, herpes, adenovirus, los retrovirus, virus del SIDA, HTLV, etc. ¿Dudas, chiquillos? ¿Dudas? ¿Todo claro? Bien, muchachos. La próxima semana, entonces, la prueba. Esta misma